Boker Tov, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Estamos, gracias a Dios, Mikol Futsot Ares, de todas las cuatro esquinas del mundo, ¿sí? De todos los rincones del mundo, Baruch Hashem. Lo que es posible hoy en día con estas herramientas de tecnología que Hashem nos ha regalado, digamos. Y qué mejor que usarla para difundir la Torah. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a los difusores, muchas gracias a los participantes, a los estudiantes, a los que vienen con sed a beber las aguas de la Torá, a saciar, a saciar esa sed, valga la redundancia, esa sed de Torá, de conocer la palabra de Hashem. Por acabó, los felicito, mis respetos, mi aprecio, pues, a todas las personas sinceras que buscan servir a Hashem con todo el corazón. Estamos cerca, acercándonos a la festividad de Pesaj. Ya viene Leila Seder, la noche del Seder. Y tenemos que prepararnos para la noche del Seder, para que lleguemos a Pesaj como quien llega a un encuentro importante, un evento en el Palacio del Rey. Vamos a encontrarnos con el Rey. Entonces hay que conocer cuáles son las reglas. ¿Qué vamos a tener que hacer ahí en ese momento, en esa reunión, en ese evento? ¿Cuál va a ser nuestra función? Venimos a servir al rey. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso es importante entonces que aprovechemos los días que vienen para seguir con la limpieza o para empezar los que no hayan empezado, cada uno según su sistema. La limpieza del Hametz, eliminar el Hametz de las casas. Pero también al mismo tiempo, algo que a veces por no saber, por desconocimiento. A veces nos ponemos a limpiar el polvo en vez de buscar el hametz, por ejemplo. Cuando esa misma fuerza podríamos haberlas invertido en meter alegría en la casa. Meter alegría en la casa, ambiente de pesa. Viene pesa. No, córrete de aquí que estoy limpiando para el hametz. Viene pesa. Vamos a limpiar para pesa. Porque es mitzvah sacar el hametz. Está prohibido tener hametz en la casa en pesa. Que sea lindo, que sea entretenido, que sea alegre. No exigirle a los niños más de lo que pueden hacer, por ejemplo. Pero tampoco no exigirse a uno mismo más de lo que puede hacer. Entonces yo recomiendo también estudiar la Salahot, aconsejarse con los rabinos y hacer lo que el rabino le diga, no ser más papista que el papa. Perdón la expresión. De todas maneras,
lleguemos preparados a Pesaj. Hay mitzvot que tenemos que cumplir, y mientras más preparados estemos para cumplir esas mitzvot, entonces esas mitzvot van a despertar en el cielo una bendición más grande. Mientras más preparada está la persona para cumplir con la mitzvah, mientras más conectada está la persona con la mitzvah, a medida que la mitzvah se estudia, se conoce la forma de la mitzvah, cómo se cumple la mitzvah, las leyes relacionadas con la mitzvah, las- qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, cómo se hace, cuál es el- de qué manera podemos crecer por medio de esta mitzvah. Mientras más preparados lleguemos a ese momento de cumplir con esta preciada mitzvah, con esta mitzvah tan potente que es la festividad de Pesaj, especialmente la noche, Leil Ashimurim, la noche de las protecciones, quizás podría traducirse. Una noche en la que hay una protección especial, que ni siquiera ponemos candado a la puerta. Confiamos en Dios, confiamos en Hashem. No le cuenten a nadie. No tenemos miedo, porque Hashem está con nosotros. Y así como Hashem nos sacó de Egipto, no muy lejos de aquí, y en ese momento Egipto era una potencia, la potencia, la cultura egipcia, el imperio de los egipcios, que se hicieron ricos por lo demás, por el consejo de Yosef, el hijo de Jacob, de todas maneras, que lo construyeron los judíos, ¿sí? Trabajando, poniendo el lomo con ladrillos y barro, porque el pueblo judío fue esclavo en la tierra de Egipto durante 210 años. Imagínense, hagan la cuenta. Por lo menos tres generaciones, abuelo, padre y nieto, todos esclavos, y quizás más, 210 años, mucho más. Entraron siendo 60 almas y salieron más de 3 millones y quedaron 4/5 en Egipto, es decir, que eran 15 millones. En 210 años de 60 pasaron aquí a un pueblo de 15 millones, el pueblo de Israel en Egipto, siendo esclavos, viviendo vida de esclavos, siendo humillados, maltratados, abusados, denigrados, forzados a trabajar trabajos a veces inútiles para mantenerlos trabajando. No tuvieron un minuto para pensar, reflexionar, porque tenían miedo
El faraón tenía miedo que si el pueblo judío va a ponerse a reflexionar, va a ponerse a tomar conciencia de su situación, entonces quizás hagan teshuvá. Si el pueblo de Israel hace teshuvá, quiere decir que vuelven a Shem, que vuelven a la Torá. Entonces cada cosa se acomoda en su lugar, porque el mundo pasa a la perfección. Con la Torá, viviendo el mundo, viviendo la vida, como enseña la Torá Kedoshá, la Santa Torá, la Torá sagrada, que nos enseñó nuestro maestro Moshe, que la recibió de Dios mismo en el monte Sinai, enfrente de todo el pueblo. Más de 3 millones de personas presenciaron Matan Torah. Y vieron cómo Hashem habla con Moshe, escuchaban la conversación entre Dios y Moshe y Moisés. Ellos mismos escuchaban la voz de Hashem y vieron y recibieron los dos primeros mandamientos, no a través de Moshe, directamente de Dios. Los primeros dos mandamientos del pueblo de Israel los recibió directamente de Dios. Y el resto los presenció, los escuchó, y los vio y los vivenció. Después de que, habiendo recibido directamente de Hashem, está escrito que sus almas salieron de su cuerpo. Hashem tuvo que mandar ángeles para que devuelvan las almas al cuerpo, para revivir al pueblo que después de haber presenciado esa revelación en el monte Sinai, no fue capaz de aguantar la santidad de esa revelación. Entonces pidieron a Hashem que sea Moshe el que siga conversando, el representante del pueblo, el líder del pueblo que los sacó de Egipto, líder absoluto, el tzadik, el gadolador, el rey de Israel, Moshe Rabbeinu, el maestro, el que trajo la Torá al cielo, la Torá a la tierra, del cielo a la tierra, que subió al cielo y estuvo ayunando durante 40 días para subir al cielo y traer la Torá al mundo. Y de esa manera cumplir con el hito central de la creación, la revelación de la Torá, donde Hashem entrega el mapa del mundo. Le dice al pueblo de Israel, hijos míos, aquí está el mapa. Si van a seguir ese camino, les va a ir muy bien. Van a tener una vida plena, con lo que necesiten, quien más rico, quien más pobre, pero ricos de espíritu seguro. Y cuando el espíritu es rico, la riqueza material
se convierte solamente en una herramienta, no en un objetivo. Igual el placer mundano es una herramienta, no un objetivo. Quizás también la búsqueda de honor, eso no. Eso tenemos que eliminarlo por completo. De la Anabim y Tengen. Y a los humildes Hashem les dará gracia. Gracia, perdón. Sin la S final. Y a los humildes les dará gracia. La persona que busca honores, que busca reconocimiento, que busca poder, que busca sobresalir, tiene que saber, está escrito, que Hashem y el orgulloso no pueden vivir en el mismo lugar. Quiere decir que está solo, sin Hashem, sin Hashem, ya está escondido. Pero me sale que Tashjiná está escrito. Me sale que Tashjiná. ¿Qué significa me sale que Tashjiná? Erradica, la ley. Erradica la presencia divina, el orgulloso. Porque a los humildes voy a dar gracias. Que me gusta la humildad. Y por eso quizás era necesario que el pueblo destinado a ser el pueblo de Hashem y servir a Hashem, tenía que aprender una lección, aprender a ser un siervo, un pueblo de esclavos, durante 210 años, para adquirir esa humildad, incluso sumisión. No tenemos miedo a la sumisión. La cultura occidental nos ha contaminado con todo tipo de valores sin valor, porque los verdaderos valores se obtienen solamente de la Torá. Lo otro son teorías humanas, de una mente humana, que por muy capacitada que sea, por muy genio que sea, y por muchas herramientas que tenga, tiende a cero ante el infinito. Y Hashem no tiene límites. Entonces, ¿a quién le vamos a creer?
Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos entregó la Torá. Y era necesario pasar todo ese tiempo, todos esos años, en ese exilio, ¿cómo se llama? El exilio de Egipto, para formar el pueblo de Israel. Nuestros sabios lo llaman el Kur Aituj. Dice que el Kur Aituj significa el horno de fundición. Tal horno de fundición, donde se funden los metales y se separan para purificarlos de todas las otras piedras o minerales que se encuentran ahí mezclados, y de esa manera se puede obtener, por ejemplo, oro puro, plata pura, sin las suciedades que puede tener mezclado cuando está en bruto. Ese es el ejemplo que dan nuestros sabios sobre el paso de los hijos de Jacob, porque todavía no era el pueblo de Israel, de los hijos de Jacob por Egipto. Y como dijimos, llegaron 60 almas, 60 personas, y la 60ª fue Jochebed, la madre de Moshe Rabbeinu, que nació en las puertas de Egipto. Y con ella eran 60 los que entraron a Egipto. Y como dijimos, 210 años después salieron solamente 3 millones, que era un quinto del pueblo de Israel en ese momento. Es decir, en ese momento el pueblo de Israel era de 15 millones de personas. En 210 años, de 60 a 15 millones, solamente de una manera milagrosa de todas maneras. Ok, salimos de Egipto, donde Hashem se reveló como el amo y señor de la creación, donde Hashem manifestó y dejó en evidencia ante los ojos de toda esa generación. Todos vieron la mano de Hashem, sin duda, sin lugar a dudas. Fue una revelación evidente, la salida de Egipto. El pueblo egipcio era un pueblo donde abundaba la brujería, pero no la brujería como existe hoy en día, si es que existe, que son todos magos más que brujos, bien, ilusionistas. Pero alguna vez existió la brujería. Y en Egipto la brujería estaba muy desarrollada. Era imposible que un esclavo escapase de Egipto, hasta que Hashem hizo que así sea. Y en el momento preciso en el que Hashem quería que sea, ese preciso instante el pueblo de Israel salió de Egipto. Después de haber estado durante un año golpeando a los egipcios obstinados, un faraón obstinado de no dejar salir a los hebreos en ese momento, los hijos de Jacob, futuro pueblo de Israel.
o el inminente pueblo de Israel, que estaba floreciendo, se estaba formando ahí en Egipto. Durante ese año de las Makot, de las plagas, de las 10 plagas, la naturaleza de repente en Egipto se volvió loca, solo en Egipto, y solo para los egipcios. A los judíos no les pasaba nada con las Makot, con las plagas. Al principio, la primera plaga, la plaga de la sangre, el Nilo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la clase aquí? ¿Hay algún relojito por ahí? ¿No se puede ver esto? ¿Cuánto tiempo llevamos en la clase, Neil? Qué dormido, man. Ah, ¿alguien me puede decir a cuánto tiempo llevamos en la clase? No importa, como media hora seguramente llevamos. Muy bien. Estábamos hablando de la plaga de la sangre. La primera de las 10 plagas, donde Hashem manda a Moshe volver a Egipto. Moshe estaba viviendo en Midian, donde se casó con su esposa Zipora y tuvo 2 hijos, Gershom y Elazar. Entonces Hashem lo comenda a Moshe de que vuelva a Egipto, perdón, y que vaya a liberar al pueblo de Israel. Y Moshe le dice a Hashem, Hashem, que no sé no puedo decir 2 palabras sin tartamudear, y yo voy a ir a representar al pueblo de Egipto ante el faraón y la corte del faraón, y etcétera. Yo voy a ser el embajador de Hashem, el embajador del pueblo de Israel ante el faraón, si no, por eso, yo soy tartamudo, Hashem. Hashem le dice, yo soy el que le da el habla al hombre, en resumen. Moshe va, se encuentra con Aarón, que lo sale a recibir, le cuenta Moshe a Aarón lo que Hashem le acaba de pedir, y que Hashem le dijo también que le cuente a Aarón, y Aarón también sabía, porque también Hashem se le había revelado, y se encontraron los dos juntos en las afueras de Egipto. Y fueron juntos donde el faraón, le dijeron, Hashem dice que liberes al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón. Let my people go, como se gusta decir en Estados Unidos. Let my people go. Así vino Moshe y Aarón y le dijeron a Moshe Rabbeinu, let my people go. Deja salir al pueblo de Hashem. Libéralo. Hashem te está comandando. Libera al pueblo de Hashem. Faraón dice Hashem, no conozco. Yo conozco solamente Elohim. No conozco a Hashem. Tema para otros yures. Son dos nombres distintos de Hashem, pero no importa. Dice, no conozco. No conozco a Hashem. No conozco a Hashem, ahora lo vas a conocer.
Y empieza una plaga y otra plaga y otra plaga y otra plaga. 10 plagas recibió el pueblo de Egipto durante un año entero, una detrás de las otras, y Egipto quedó destruido. Y mientras tanto, los Yehudim, los Bene Israel, los judíos, los hebreos, sí, que vivían ahí en Egipto durante años y generaciones, 210 años, seguían su vida normal, común y corriente, no les pasó nada absolutamente. Estábamos hablando de la plaga de la sangre, vamos a seguir para no dejarlo en la mitad. ¿Qué pasó? Los egipcios adoraban al Nilo, el río Nilo, sí, un río era el ídolo, porque era el que traía el agua y la riqueza y la abundancia a la zona, porque en la mitad del desierto mucha agua no hay, el agua escasea, así que el que tiene agua ahí es el rey, como dicen. Desde Egipto tenía esta bendición de que tenía el río, y aparte Jacob vino cuando llegaron a Egipto 210 años antes. Jacob vino bendijo al faraón que las aguas del Nilo salgan a recibirlo, como diciendo cada vez que él vaya hacia el Nilo. Eso decía, entonces el faraón venía al Nilo y las aguas subían por la bendición que veía Jacob, y toda el área esa se regaba y tenía bendición. Pero este faraón, en vez de ser agradecido y apreciar, sí, la fuerza del pueblo de Israel, la fuerza de la Torá de Jacob vino, como Hashem está con Jacob vino y bendice y cumple sus palabras cuando Jacob lo pide. ¿Sí? Y ve que la bendición de Jacob se cumple. Y el Señor aprovecha esto, que cada vez que Él va al río, el río sube. El Señor aprovecha esto para decir que Él es Dios, que Él creó el Nilo. Por eso que cuando Él va donde el Nilo sube, entonces eso trae bendición a todo Egipto. Por lo tanto, Él es Dios, Él se creó a sí mismo y Él creó el Nilo, etcétera, etcétera. Quiere decir, el Nilo era un símbolo muy importante en Egipto. Era una especie de dios también. O sea, tenía muchos dioses, no sé cómo hacían con tantos dioses, la verdad. Pero bueno, es como jugar a las cartas, ¿eh? Cada uno tenía su dios. Pero bueno, no importa. Hay gente que, bueno, ¿qué vamos a hacer? La cosa que entonces el Nilo era para ellos muy importante, era un símbolo de Egipto y algo que le traía bendición, etcétera. Y parte era también su idolatría. Entonces Hashem comenzó por ahí con las 10 plagas. ¿En qué consistió las 10 plagas? Agua. Tú te bendijiste, creo que se dice así. Te bendijiste con las aguas de mi hijo Jacob, y después utilizaste tu bendición para oprimir a mi pueblo. Entonces vamos a comenzar por ahí. Y las aguas que traían bendición al pueblo de Egipto se convirtieron en sangre. Sangre. Sangre con sabor a sangre, con olor a sangre, con consistencia de sangre, molecularmente sangre. Sangre. El agua de repente se convirtió en sangre. Y los egipcios no tenían lo que tomar, tenían lo que ver, porque el agua se convirtió en sangre en todos los lugares, no solamente en el Nilo. La persona tenía un barril con agua en la casa almacenado,
todo ese barril de agua se convirtió en sangre. Si la persona tenía un pozo cerca de la casa, el agua del pozo se convirtió en sangre. Todo el agua de los egipcios en Egipto, supongo, eso no sé si a los egipcios fuera de Egipto también les pasó, no sé. Buena pregunta. Pero en Egipto, de todas maneras, todos los egipcios se quedaron sin agua de repente, porque toda el agua se convirtió en sangre. Sangre, sangre, sangre. Hashem creó la sangre, Hashem puede hacer que el agua se convierta en sangre. Porque el agua es agua, porque Hashem quiere que sea agua. Y si Hashem quiere que sea sangre, es sangre. Y si Hashem quiere que sean las dos cosas, es las dos cosas. ¿Cómo? Resulta que un egipcio quería tomar agua, y de repente el agua era todo sangre. No lo voy a pintar rojo. Pero sangre, todo rojo, no puede tomar. ¿Cómo va a tomar sangre? Sangre es un asco. Y aparte había olor a sangre en todos lados, porque toda el agua se convirtió en sangre. Estaba hediondo. Con olor a sangre, todo Egipto con olor a sangre. Fuera de los judíos. Los judíos tenían agua. Yo ya dije bendición antes, por esa causa que voy a seguir tomando, con tu permiso. Los judíos tenían agua. Entonces, ¿qué pasó? Hashem hizo que la única manera en la cual un judío, que eran los esclavos, la única manera de que un egipcio pudiera tener agua para beber o para cocinar o para bañarse o para lavar la ropa o para lo que fuera, porque todo era sangre para ellos. La única manera en que podía conseguir agua para cualquier necesidad que tuviera era si se la compraba a un yehudí. Es el primer negocio judío, parece. Se vendían el agua a los judíos, a los egipcios. Si el egipcio se decretó que si el egipcio quiere tomar agua, va a tener que empezar a pagar ahora por todo el trabajo que hicieron, que obligaron a hacer forzadamente a todos los judíos, ahora empezar a pagar por el trabajo. Los hicieron trabajar gratis, obligados, los esclavizaron, ahora empezó a pagar. Quiere tomar agua, si no tiene que pagarle a su siervo, a su esclavo. Va a pagarle a su esclavo porque si no se queda sin agua. ¿Ah? Empezaron a pagar, ¿qué van a hacer? Necesitaban tomar agua. Y así tuvieron durante una semana y más. El que me dice que las plagas siguieron después. No fue solamente una y después la otra, y después la otra, que cada día era acumulativa. O sea, algunas, sí, porque está escrito en la Torah que en algunas que Hashem se las sacó todas, que Moshe Rabbeinu hizo tefilá, que Hashem las sacó cuando Moshe hizo tefilá, etcétera. De todas maneras, hubo aquí un cambio radical en todos los sistemas de la naturaleza, de las leyes naturales, de, la- de las reglas de la materia. De repente el agua se convierte en sangre. ¿Qué es? ¿Agua o es sangre? No, para el judío es agua, para el egipcio es sangre. ¿Cómo puede ser? Si es el mismo líquido, el mismo vaso, un vaso de agua. Lo toma el yehudí, agua. Lo toma el egipcio, sangre, el mismo vaso. Y si le pongo una bombilla para mí y una bombilla para
El egipcio, yo tomo agua por mi bombilla y a él, sangre. Siendo el rabino, dígame una cosa. ¿Por qué estoy hablando así? Porque tenemos una mitzvah muy importante, la noche de Pesach. Veingadeto levinjo de Maú, y vas a contarle a tu hijo ese día, Babur ze asa Hashem Elokeinu lanu. Por esto es que Hashem nos hizo estos milagros a nosotros, el pueblo de Israel. Porque Hashem nos hizo milagros y nos sigue haciendo milagros. ¿Alguien puede explicarme cómo estadísticamente se podría explicar quizás cómo es posible que con la cantidad de misiles, la cantidad de cohetes, de misiles supersónicos, astronómicos, que salen afuera de la atmósfera y caen en su objetivo, o tratan, por lo menos, pero debieran caer, porque son de alta precisión. Dos ataques de Irán, no sé, con decenas de misiles, todos los cohetes que tiró el Hamas, los cohetes que tiró el Hezbollah, los cohetes que tiraron los Houthis, por ahí del Yemen, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede explicármelo poniéndose el corazón en la mano? ¿Cómo es posible que no haya pasado nada en Israel? ¿Alguien se dio cuenta de eso, Bijlan? Que ninguno de esos misiles que podría haber sido terrible. Ustedes no saben lo que es vivir con misiles. En cualquier momento suena de repente la sirena. ¿Sí? Fuerte, fuerte. En la mitad de la nada, sin previo aviso, durante 1 minuto y medio, los más afortunados, o hasta 15 segundos, los menos, inmediatamente, dependiendo la distancia de la frontera, los que están más cerca de la frontera. Pero todo el país, o el máximo, como les dije, los más afortunados, 1 minuto y medio. Muchos lugares, los otros, los que menos, por lo general, 30 segundos. Hay lugares que menos. Ese es el tiempo que tiene la persona para correr a resguardarse en el refugio. Imagínense esa locura. ¿Cuántos miles de misiles cayeron en Israel? ¿Cuántas miles de sirenas sonaron en Israel? Y no porque no era necesario, porque nadie hace sonar una sirena a nivel nacional, digamos, si no es necesario, por asunto de seguridad. Por lo menos según la gente
que cree entender el tema. Pero justamente esa gente que cree entender qué es lo que está pasando aquí, son aquellos que con mayor facilidad debieran darse cuenta de que los números no cierran, que las estadísticas y las predicciones de la ciencia y la industria multimillonaria de las armas no pueden explicarlo. Explíqueme, por favor, los milagros ocurridos en la Guerra de los 6 días, donde Israel tendría que haber sido eliminada del mapa. ¿Cómo si no de una manera milagrosa Israel se salvó de esa? La guerra de Yom Kippur. Israel estaba terminado, Barminan. Y de repente, de la nada, todo se dio vuelta. Y ganaron la guerra. ¿Alguien me lo puede explicar? La guerra del Golfo. ¿Cuántos misiles Scud mandó este Saddam Hussein desde Irak? Aquí en Israel la gente le repartían máscaras. Yo tengo ahí guardadas, fotos que encontramos ahora para limpieza de pesas. Unas máscaras contra gases, porque se tenía miedo de que Saddam Hussein iba a utilizar armas químicas. Le repartían a toda la población máscaras con gases. Eso no lo hacen porque sí. Eso lo hacen porque según los expertos, los que se creen expertos en la materia, los que por lo menos son los más expertos que tenemos disponibles en la raza humana actualmente, porque somos limitados, señores. Nuestro intelecto puede ser muy práctico y muy útil, y se puede acumular y se puede compartir y se puede desarrollar, se puede hacer muchas cosas. Una bendición, no cabe duda, pero es limitado. La capacidad del hombre es limitada. A nosotros nos enseñaron a creer de que todo lo que es científico es cierto. Pero lo que pasa es que la ciencia misma se va corrigiendo a lo largo del paso del tiempo. Mírenlo. Y es lógico y no es no es criticable a la ciencia. Lo que es criticable de la ciencia es que se haga pasar por la verdad absoluta, que no lo es. Es limitada la ciencia. En algún momento en la historia del desarrollo del pensamiento humano y las ideas, perdón, predominantes en la civilización humana, de repente lo científico pasó a ser sinónimo de creíble, de cierto, de algo fundamentado, algo en lo cual se puede creer, se puede confiar. Y lo que no es científico no tiene ningún valor de repente. Toda la tradición, toda la sabiduría antigua, de repente eran todos mitos. Así sacamos a Dios del mapa, se me la gente.
y tomamos nosotros el control del mundo, del hombre, con el intelecto humano, a través del desarrollo de la ciencia. Vamos a gobernar el mundo porque nosotros sabemos mejor que Dios qué es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que ellos quieren decir. Eso es lo que Esab quiere decir. De ahí surge el cienticismo. No sé si conocen el término. El cienticismo. ¿Qué significa el cienticismo? El cienticismo significa hacer de la ciencia una ideología y darle valor absoluto. Y eso estamos, lamentablemente, y sin darnos cuenta, envenenados con esa pseudo verdad, digamos, porque nos permea por todos lados. Y si bien es cierto, los avances de la ciencia son maravillosos, sobre todo en los últimos 200 300 años, en comparación con, con las épocas anteriores, en lo que es la parte científica, los avances han sido sorprendentes, seguro que sí, es una gran herramienta la ciencia, pero no más que eso, una herramienta solamente. No es Torah, no es Torah, porque la Torah no puede instruir, la Torah no puede decir qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. La ciencia nos puede dar herramientas para poder alcanzarlo, para vivir mejor, en pos del cumplimiento de la Torah, no para vivir mejor como un objetivo, vivir mejor como una herramienta. Y Be'ezrat Hashem, la mitzvah que estábamos hablando hace unos minutos, que tenemos en la noche del Seder, Veigalte Levinja, y vas a contar a tu hijo. Tenemos la mitzvah muy importante de transmitir a nuestros hijos esa revelación que hubo en Egipto. Esa es la revelación de Hashem, la bondad de Hashem con el pueblo de Israel, que los sacó de Egipto, los liberó, que ya no sean más esclavos, que les entregó la Torá, un regalo Mataná y Kará, un regalo valioso, apreciado. Hashem cuando entrega la Torá no es porque quiere desprenderse de ella. Hashem nos entrega la Torá porque quiere que nosotros estemos junto con Él. Mataná y Kará. Toda esa bondad, ese gesed que hizo Hashem cuando nos sacó de Egipto, que nos hizo milagros, nos abrió el mar, nos protegió con las nubes de gloria, nos dio de comer, nos alimentó en el desierto con un alimento espiritual, con el maná en español. Nos dio de beber de una fuente de agua milagrosa, en la mitad del desierto, nunca faltó el agua. Ver Miriam, el pozo de Miriam, nos guió, nos protegió, nos cuidó, nos abasteció, nos elevó para que llegáramos a recibir la Torá. Dorde a la generación del conocimiento, la generación de la revelación. Dorde a la generación que llegó hasta la tierra de Israel y que entró a la tierra de Israel y conquistó la tierra de Israel ellos y las generaciones que siguieron
se instalaron en la tierra de Israel y construyeron el Beit HaMikdash en la época de Shlomo Amelech. El pueblo de Israel que Hashem lo escogió en su gran misericordia y bondad, porque sin ningún mérito, solo porque Hashem quiso, sí, porque Hashem nos escogió, a cada uno de nosotros, nos escogió y nos acercó a la Torá. Cada uno a lo largo de la historia tiene su propio momento de Matan Torah, de recibir la Torá. Y a algunos nunca les llega, o les llega y no tienen el mérito, no lo saben ver, no lo saben apreciar. Y no todos tienen el mérito realmente. No todos tienen que entrar en el yugo de la Torá, las mitzvot. Pero el que es sincero, el que quiere unirse a Hashem, el que busca la palabra de Hashem, el que busca entender qué es lo que Hashem quiere de él y con sinceridad se acerca al estudio de la Torá, al pueblo de Israel, quiere formar parte de este proyecto. El que es sincero, Hashem sabe que no es sincero. No hay cosa más grande que la persona que escoge a Hashem. Igual que el pueblo de Israel también, cuando salieron de Egipto, escogieron a Hashem. Como dijimos antes de recibir la Torá, no había diferencia entre un pueblo y otro. Y habían recibido algunas mitzvot en ese momento. Pero antes de eso, no había un pueblo que hubiera recibido la Torá, hasta que vino el pueblo de Israel y aceptó la Torá, a diferencia de otros pueblos que no quisieron aceptarla, porque Hashem se los ofreció antes y no quisieron aceptarla, y el pueblo de Israel la aceptó. Y este es el mensaje, la salida de Egipto, los milagros de la salida de Egipto, las plagas, los milagros de las plagas, que hay un pago para la gente buena y hay un castigo para la gente mala. Bueno y malo según lo que la Torá define como bueno y malo. No lo que la gente nos quiere enseñar que lo que es bueno y malo. Lo que Hashem escribió en la Torá que es bueno y malo. Porque Hashem creó el mundo y la Torá es el mapa del mundo. Y que Hashem recompensa a los tzadikim y que castiga a los reshaim. Y que Hashem conduce el mundo y que escucha las tefilot, sobre todo de la gente cuando sufre. Que Hashem es misericordioso y todopoderoso. Y que el que quiere acercarse a Hashem puede llegar muy alto, porque depende solamente de la persona. Aquí no hay, como se dice, trabajo grupal. El trabajo es individual. Y el que quiere puede llegar a niveles muy elevados. A través del estudio de la Torá, con dedicación, con responsabilidad, con humildad, de un maestro apropiado, que lo guíe, que le enseñe a estudiar y educar a otros después.
y seguir la cadena de la Torah y difundir la Torah en el mundo. Si es para un judío, si es para un no judío, lo que le corresponde. Difundir la palabra de Hashem, por Hashem, no para abrir un kiosco. Para Lekadesh Shem Shamayim, para engrandecer el nombre de Hashem, para engrandecer la Torah de Hashem, para dar a conocer la Torah de Hashem, la sabiduría de la Torah de Hashem a quien se lo merezca. Besat Hashem, muchas gracias por esta clase tan linda. Besat Hashem, toda Rabá, a todos los organizadores, a todos los que participaron. Si Dios quiere, un minutito, unos minutos, 2, 3 minutos, podemos dar para, ¿cómo se dice?, para hacer preguntas. Besat Hashem, si alguien tiene alguna pregunta sobre PESA, algo sobre la clase, alguna pregunta de la alajot de PESA, cómo prepararse para PESA, aprovechen ahora unos minutos para hacer sus preguntas, a ver si podemos, si Hashem nos ayuda y podemos responderlas. Besat Hashem puede ser de utilidad para todos. Así que pueden, si quieren, escribir en el chat. Yo tengo el chat aquí abierto enfrente mío. Si quieren hacerlo a través del micrófono, entonces a través del micrófono. No es necesario encender las cámaras. De hecho, mejor por asuntos de tzniut mantener las cámaras apagadas. Así que escuchamos. Los escucho. Si Dios quiere, Besat Hashem. El que quiera hacer una pregunta, aprovechen a hacerla ahora. Yo soy ahí de la idea, y los que me conocen, los que han estudiado conmigo, saben de estimular las preguntas. Qué buena pregunta. Un segundo. Aquí están empezando a llegar preguntas, entonces, Baruch Hashem. Ya son con la que me encantan las preguntas. Todos crecemos con las preguntas. Tanto la persona que pregunta, tanto la persona que escucha la respuesta a la pregunta. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a entender. Y yo también me entretengo respondiendo las preguntas. Bueno, no broma. Querido Rab, muchas gracias. Una pregunta. ¿Por qué fueron 10 plagas exactas y no menos o más? Mira, la verdad que la pregunta es una pregunta muy buena, pero por otro lado podemos preguntar siempre, si hubieran sido 5, también preguntaríamos por qué fueron 5, si fueron 3, por qué fueron 3. Entonces fueron 10 porque 10 es un número de plenitud, que el 10 es un número mushlam, como diciendo son 1 elevado a 10. Es, y las plagas venían a revelar la unicidad de Hashem también, y la supervisión divina, el gobierno, el reinado de Hashem. El 10 representa el Malhut, el reinado de Hashem. Quizás por ahí puede ir la cosa. ¿Qué hacemos con las mascotas? ¿Las vendemos al Goy? Bueno, primero que nada, las mascotas no son hametz, ¿sí? Y nadie se las va a comer. Así que si se trata de una mascota que no se va a comer, entonces no hay problema de tenerla en peso, sobre todo que no es hametz. Bien. La comida de las mascotas, por supuesto, esa es la pregunta. Bien, solamente lo damos con un poquito de humor. Señora Marianne, no se me ofenda a nadie aquí, yo me lo tomo con humor. ¿Sí? Le tratas en todo de buena manera, de buena gana, sin intención de ofender a nadie, solamente para hacerlo más entretenido para todos. Ok, entonces, porque Juan de Fraga respondimos, ¿y qué hacemos con la comida de las mascotas? Por mientras pueden ir escribiendo otras preguntas la persona que quiera. La clase ya terminó, por si alguien quisiera retirarse, tenga que ir a hacer sus obligaciones, etcétera. Nadie se ofende. Eh, si alguien necesita irse, se pueden ir, quien quiera que sea. Nadie, si te vas, tú tienes que dejar a alguien que trae clases, eso sí.
Eh, de todas maneras, el que necesite irse, no hay ningún problema. Entonces, con respecto a la comida de las mascotas, muy buena pregunta de, por ejemplo, la señora Marianne. Bien. Bueno, efectivamente, la comida, el alimento de cualquier tipo de mascota que contenga ahí hametz es un problema poseerlo en Pesaj. Bien, la comida. ¿Por qué es un problema poseerlo en Pesaj? Porque en Pesaj no podemos tener en nuestra posesión ningún tipo de hametz. Bien, hametz quiere decir la masa leudada, masa de harina con agua, harina de cualquiera de las cinco especies de granos mezclada con agua por un tiempo determinado en condiciones determinadas, se convierte, empieza a fermentar eso y se convierte en jamet en aproximadamente 18 minutos, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra esa masa y con qué está hecha esa masa. De todas maneras, agua con harina, condiciones normales, 18 minutos. Esa es la, ¿cómo se dice? Lo que se considera jamet. Ese, como siendo el hametz está prohibido tanto tenerlo en pesa, que no más quiere decir ser dueño de hametz en pesa que está prohibido, que un judío sea dueño de hametz en pesa está prohibido, por eso tenemos que eliminarlo antes de la festividad. Este año esta eliminación se realiza el jueves en la noche, se hace la revisión, el viernes en la mañana se hace la quema del hametz, que es el momento en el cual eliminamos el hametz, todo tipo de masa leudada, o como quieran llamarlo, que sea hametz. Bien, entonces lo eliminamos este año el viernes en la mañana porque en Pesach cae en Shabbat. La víspera de Pesach este año cae en Shabbat. Por lo tanto, tenemos que adelantar la eliminación del Hametz, porque en Shabbat no podemos hacerlo. Hay que estudiar también las leyes relativas al Shabbat ese, que Besat Hashem, para los que puedan, tenemos una clase a diario, o Hashem de Alajot, para los que estén interesados, pueden conversar con los organizadores de las clases, de Besat Hashem, para asistir. Estamos estudiando justamente ahora nuestra Alajot de Pesa, si quieren difundirlo para gente seria, solamente por favor. Solamente para gente seria. Esta clase es para Yehudim. Esta clase es para gente que nació judía o que pasó un proceso de conversión según la halajá. ¿Bien? No importa de quién, pero que sea según la halajá, que sea reconocido por la halajá, según la corriente ortodoxa, por favor, o que la persona sea seria en su proceso y si y se va a entender qué es lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Entonces, bienvenidos a la clase. Todas las personas serias y respetuosas, bienvenidos a la clase. Todos los que quieran aprender de verdad la Torah de Hashem. No quiero perder mi tiempo con gente, eh, ¿cómo se dice? Ustedes saben lo que estoy hablando. No importa. Sí, todos bienvenidos. No sé por qué soy tan pesado, en verdad. No es mi estilo, pero de todas maneras sí me importa que sea gente sincera, gente que de verdad quiere aprender y que está dispuesto a cumplir con la raja, ¿sí? No quiero hacer tropezar a la gente, no quiero tropezarme yo tampoco enseñándole Torah a alguien que no tiene que estudiarla. Desde Hashem. También hay muchas cosas que se pueden estudiar para una persona que no quiere convertirse. Se puede estudiar Humash, ustedes mismos les pueden enseñar si quieren Humash con Rashi, etcétera. Se pueden comentar, hay traducciones al español, si quiere estudiar, que estudie. El que se quiere convertir y está cercano y ya está dentro de un proceso también es bienvenido. Siempre son a lo mejor que van a necesitar saber para cuando sea judío después de la conversión. Y por supuesto, todos los conversos que se han convertido, como diciendo con sinceridad para poder servir a Hashem, ya saben, ya me conocen el gran cariño que les tengo. Les doy Hashem y que trabajamos constantemente por su bienestar. Rezamos por su bienestar. Y bueno, los queremos mucho, tenemos muchos amigos, muchos alumnos, comunidades, rabinos, familias. Entonces, en esta linda comunidad y en esta linda sinergia que se ha ido creando con estas clases diarias de Alajá,
Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Lo valoro mucho, con mucho cariño. Así que se agradece. Muchas gracias, May. Muchas gracias, Uriel. No sé quién más está aquí en la clase, de la gente que participa a diario en esta clase que estamos conversando. De todas maneras, quedan todos invitados eh, a estudiar. Los que quieran estudiar, Besat Hashem, bienvenidos. Pueden hablar con los organizadores. Eso, Besat Hashem. Así que si no hay más preguntas en este momento, damos la clase por concluida. ¿Hay más preguntas entonces? Bien. Bueno, aquí hay la señora Meira y la señora Liliana Gómez, que tiene ganas de entrar a la clase, así que bienvenida, Besimha Rabba. Hable con Meir, si cumple con los requisitos. No hay, nadie está pidiendo plata, aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que sea, hable con Meir ahí, él le va a mandar el link de la clase de esta sesión. Todo lo mejor, señores. Entonces veo, entiendo que no hay preguntas entonces en este momento. Besat Hashem. Todo lo mejor. Rabí, Bienvenidos Cola acabó, todos. muchas gracias. ¿Cómo, perdón? No te escuché, Muchas Meir. gracias, Rabí, muchas gracias. Muy bonito Ah, todo. sí, sí. Besat Muchas Hashem, gracias, Rab. por favor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meir. Toda Rabá, Teshuva Mitzvot. Gracias a todos los que participaron. Toda Rabá. Gracias a los que hicieron preguntas. Muchas gracias. Nos hace bien a todos. Las preguntas son buenas para todos. Besat Hashem. Todo lo mejor, señores. Shalom, shalom. Gracias, Rab.